José Fernando, entre la luz del apellido y las sombras del alma. En la memoria colectiva de España, pocos nombres pesan tanto como el de Rocío Jurado. Su voz, su legado y su fortaleza marcaron a varias generaciones. Pero tras el brillo inigualable de la más grande, también hubo una historia marcada por silencios, errores y búsquedas constantes. En el corazón de esa historia está José Fernando Ortega Mohedano, el hijo adoptivo de Rocío Jurado y José Ortega Cano, un joven cuya vida ha sido un vaivén constante entre el amor, la pérdida, el escándalo y la redención. Capítulo 1. Un hijo deseado. Corría el año 1999 cuando Rocío Jurado y José Ortega Cano, en la plenitud de sus carreras y con una familia consolidada, decidieron adoptar a dos niños colombianos, José Fernando y Gloria Camila. Para ellos, no era una decisión impulsiva ni por capricho. Ambos querían formar un hogar amplio y dar amor a niños que lo necesitaban. José Fernando llegó a España con apenas 3 años. Rocío se volcó con él desde el primer día. No importaba que no llevara su sangre, era su hijo, su niño. Lo paseaba con orgullo, le cantaba, lo mimaba. José Ortega Cano, por su parte, ejercía con firmeza el papel de padre. La familia parecía idílica. El apellido Jurado pesaba, pero dentro de la finca Yerbabuena, la prioridad era la estabilidad. Capítulo 2. Una infancia entre cámaras. José Fernando creció rodeado de atención. Los medios lo captaban en ferias, procesiones y eventos familiares. Era un niño vivaz, risueño, que parecía disfrutar del cariño de todos. Pero con los años, las cámaras que lo seguían empezaron a incomodarlo. Donde otros veían privilegio, él empezaba a percibir presión. Cuando Rocío Jurado enfermó de cáncer, José Fernando aún era un niño. Su madre luchó como una leona, pero en 2006 el país entero se vistió de luto. Para José Fernando, la pérdida fue devastadora. Aquel golpe le rompió algo por dentro. Rocío no solo era su madre, era su refugio, su guía, su voz. Capítulo 3. Una adolescencia sin rumbo. Tras la muerte de Rocío, la familia entró en una nueva etapa. Ortega Cano quedó devastado, y aunque intentó mantener la unidad familiar, la tristeza se le notaba en cada gesto. José Fernando, que ya estaba en plena adolescencia, empezó a mostrar signos de rebeldía y desconcierto. Los rumores sobre su comportamiento comenzaron a circular. Discusiones, salidas nocturnas, malas compañías. En un intento de reconducir su vida, Ortega Cano lo envió a un internado. Pero el chico no terminaba de adaptarse. La sensación de abandono, la falta de su madre y la presión por llevar un apellido ilustre lo empujaban a los márgenes. Capítulo 4. El accidente que lo cambió todo. En 2011, un nuevo mazazo sacudió la familia. José Ortega Cano sufrió un grave accidente de tráfico en el que falleció una persona. José Fernando presenció desde cerca cómo su padre pasaba de ser un torero admirado a un hombre juzgado públicamente. Aquel episodio marcó a José Fernando. No solo por el dolor familiar, sino porque entendió que la fama podía volverse en contra. Fue una época de inestabilidad emocional, en la que sus relaciones familiares se vieron tensadas al máximo. Capítulo 5. Las primeras polémicas. Ya en su juventud, José Fernando comenzó a protagonizar escándalos que llenaban titulares. Se le relacionaba con fiestas, excesos y situaciones conflictivas. En 2013 fue detenido por presuntos delitos de robo con violencia e intimidación, algo que conmocionó a su entorno. Pasó por centros de menores, terapias psicológicas y tratamientos de desintoxicación. José Fernando parecía estar atrapado en una espiral de autodestrucción. Los medios lo juzgaban sin piedad, sin tener en cuenta su dolor, su historia, su fragilidad. Ortega Cano, intentando proteger a su hijo, se mostró siempre firme en su apoyo, pero también exigente. La relación entre ambos fue una mezcla constante de amor y desesperación. Capítulo 6.
Michu y la paternidad. En medio de esa etapa confusa, apareció Michu, María Rodríguez Gamaza, una joven gaditana con la que José Fernando entabló una intensa relación. Su historia de amor fue tan apasionada como caótica, marcada por altibajos constantes, rupturas y reconciliaciones. En 2017 nació Rocío, la única hija de José Fernando. Aquello fue un antes y un después. Aunque su relación con Michu era complicada, la llegada de la niña le dio un nuevo motivo para luchar. Durante un tiempo intentó centrarse, alejarse de los excesos y construir una familia. Pero no fue fácil. Los enfrentamientos con Michu eran frecuentes, y la presión mediática no ayudaba. José Fernando fue ingresado en varias ocasiones en centros de rehabilitación. Sus problemas de salud mental y adicciones eran evidentes, y su entorno, dividido entre la preocupación y el cansancio. Capítulo 7. El silencio como refugio. Desde 2018, José Fernando decidió retirarse del foco mediático. Ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación en Madrid y después fue trasladado a otro en Ciempozuelos. Allí, inició un tratamiento integral para tratar sus adicciones y su salud mental. Durante años, su nombre dejó de aparecer en los titulares. Se sabía poco de él. Su familia guardaba silencio. Gloria Camila, su hermana, se convirtió en su principal defensora, asegurando en contadas entrevistas que su hermano estaba en camino de recuperarse. Ese silencio fue terapéutico. José Fernando, por primera vez, comenzó a sanar lejos del ruido. Capítulo 8. La reconstrucción. En 2023, tras casi 5 años de tratamiento, José Fernando comenzó a salir del centro los fines de semana y a tener contacto progresivo con su hija. Retomó la relación con Michu, aunque brevemente. Intentó reconstruir su vida paso a paso. Se le vio más sereno, centrado, con deseos de retomar los estudios y formarse para trabajar en algo lejos del mundo mediático. Quería ser ejemplo para su hija, demostrar que el apellido no era una maldición, sino un legado que podía honrar desde el esfuerzo. Capítulo 9. La tragedia final. En julio de 2025, la noticia que nadie quería leer estalló como una bomba. Michu fallecía repentinamente a los 33 años. La madre de su hija, su gran amor y también su gran tormento, murió en su domicilio de Sanlúcar, presuntamente por complicaciones derivadas de una enfermedad cardíaca congénita. La muerte de Michu dejó a José Fernando destrozado. Tenía una relación frágil con ella, pero compartían algo sagrado, su hija. Ahora debía enfrentar el dolor, el duelo y la responsabilidad de criar a la niña solo. Tras la muerte de Rocío, la familia entró en una nueva etapa. Ortega Cano quedó devastado, y aunque intentó mantener la unidad familiar, la tristeza se le notaba en cada gesto. José Fernando, que ya estaba en plena adolescencia, empezó a mostrar signos de rebeldía y desconcierto. Los rumores sobre su comportamiento comenzaron a circular. Discusiones, salidas nocturnas, malas compañías. En un intento de reconducir su vida, Ortega Cano lo envió a un internado. Pero el chico no terminaba de adaptarse. La sensación de abandono, la falta de su madre y la presión por llevar un apellido ilustre lo empujaban a los márgenes. Capítulo 4. El accidente que lo cambió todo. En 2011, un nuevo mazazo sacudió la familia. José Ortega Cano sufrió un grave accidente de tráfico en el que falleció una persona. José Fernando presenció desde cerca cómo su padre pasaba de ser un torero admirado a un hombre juzgado públicamente. Aquel episodio marcó a José Fernando. No solo por el dolor familiar, sino porque entendió que la fama podía volverse en contra. Fue una época de inestabilidad emocional, en la que sus relaciones familiares se vieron tensadas al máximo. Capítulo 5. Las primeras polémicas. Ya en su juventud, José Fernando comenzó a protagonizar escándalos que llenaban titulares. Se le relacionaba con fiestas, excesos y situaciones conflictivas. En 2013 fue detenido por presuntos delitos de robo con violencia e intimidación, algo que conmocionó a su entorno. Pasó por centros de menores,
terapias psicológicas y tratamientos de desintoxicación. José Fernando parecía estar atrapado en una espiral de autodestrucción. Los medios lo juzgaban sin piedad, sin tener en cuenta su dolor, su historia, su fragilidad. Ortega Cano, intentando proteger a su hijo, se mostró siempre firme en su apoyo, pero también exigente. La relación entre ambos fue una mezcla constante de amor y desesperación. Capítulo 6. Michu y la paternidad. En medio de esa etapa confusa, apareció Michu, María Rodríguez Gamaza, una joven gaditana con la que José Fernando entabló una intensa relación. Su historia de amor fue tan apasionada como caótica, marcada por altibajos constantes, rupturas y reconciliaciones. En 2017 nació Rocío, la única hija de José Fernando. Aquello fue un antes y un después. Aunque su relación con Michu era complicada, la llegada de la niña le dio un nuevo motivo para luchar. Durante un tiempo, intentó centrarse, alejarse de los excesos y construir una familia. Pero no fue fácil. Los enfrentamientos con Michu eran frecuentes, y la presión mediática no ayudaba. José Fernando fue ingresado en varias ocasiones en centros de rehabilitación. Sus problemas de salud mental y adicciones eran evidentes, y su entorno, dividido entre la preocupación y el cansancio. Capítulo 7. El silencio como refugio. Desde 2018, José Fernando decidió retirarse del foco mediático. Ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación en Madrid, y después fue trasladado a otro en Cienpozuelos. Allí, inició un tratamiento integral para tratar sus adicciones y su salud mental. Durante años, su nombre dejó de aparecer en los titulares. Se sabía poco de él. Su familia guardaba silencio. Gloria Camila, su hermana, se convirtió en su principal defensora, asegurando en contadas entrevistas que su hermano estaba en camino de recuperarse. Ese silencio fue terapéutico. José Fernando, por primera vez, comenzó a sanar lejos del ruido. Capítulo 8. La reconstrucción. En 2023, tras casi 5 años de tratamiento, José Fernando comenzó a salir del centro los fines de semana y a tener contacto progresivo con su hija. Retomó la relación con Michu, aunque brevemente. Intentó reconstruir su vida paso a paso. Se le vio más sereno, centrado, con deseos de retomar los estudios y formarse para trabajar en algo lejos del mundo mediático. Quería ser ejemplo para su hija, demostrar que el apellido no era una maldición, sino un legado que podía honrar desde el esfuerzo. Capítulo 9. La tragedia final. En julio de 2025, la noticia que nadie quería leer estalló como una bomba. Michu fallecía repentinamente a los 33 años. La madre de su hija, su gran amor y también su gran tormento, murió en su domicilio de Sanlúcar, presuntamente por complicaciones derivadas de una enfermedad cardíaca congénita. La muerte de Michu dejó a José Fernando destrozado. Tenía una relación frágil con ella, pero compartían algo sagrado, su hija. Ahora debía enfrentar el dolor, el duelo y la responsabilidad de criar a la niña solo. El país se conmovió. José Fernando, que había permanecido al margen, reapareció en redes con un mensaje lleno de emoción para su hija. Tu madre te quiso más que a nada. Yo estaré aquí siempre. Prometo protegerte. Capítulo 10. El presente. Hoy, José Fernando vive en Sevilla, cerca de su hermana Gloria Camila y de su padre, Ortega Cano. Se ha alejado definitivamente de los medios y ha centrado su vida en la crianza de Rocío, en terapia y en recuperar la calma. No quiere fama, no busca platós. Ha rechazado ofertas televisivas, exclusivas y realities. Solo desea ser un buen padre, un hombre sereno, alguien que pueda mirar atrás sin rencor. Ortega Cano ha declarado que está orgulloso de su hijo. Gloria Camila lo acompaña de cerca y lo protege con la misma fuerza con la que Rocío Jurado defendía a los suyos. Epílogo. El hijo que quiso encontrar su lugar. José Fernando no ha tenido una vida fácil. Adoptado, amado, perseguido por la fama, herido por la pérdida, atrapado en adicciones, rescatado por el amor de una hija. Es la historia de alguien que, pese a los golpes, siempre quiso encajar. Muchos lo juzgaron. Pocos lo entendieron. Pero tras su mirada perdida, siempre hubo un niño que solo quería sentirse parte de algo. Hoy, ese niño ha crecido. Y aunque las cicatrices nunca desaparecen, al menos ahora camina con un rumbo más firme,
con el recuerdo de su madre como faro y la sonrisa de su hija como horizonte. El peso del apellido Jurado. José Fernando nació bajo un apellido prestado pero inmenso. Aunque no llevaba la sangre de Rocío Jurado, ella siempre lo consideró su hijo con todas las letras. Sin embargo, para muchos en el entorno mediático y familiar, José Fernando no dejaba de ser el adoptado. Esa etiqueta, repetida una y otra vez, fue creando grietas en su autoestima. La comparación constante con Gloria Camila, que desde joven mostró más equilibrio emocional y una mayor habilidad para desenvolverse en el mundo mediático, también afectó a José Fernando. Él no era un personaje, no buscaba ser famoso, pero tampoco sabía quién era. Lo que para otros era un apellido dorado, para él era una losa. Pocas veces habló de su infancia en Colombia. La prensa apenas le dio espacio a su origen. Rocío Jurado intentó que su pasado no lo marcara, pero las raíces, incluso cuando se ocultan, siempre piden ser atendidas. El abandono, el desarraigo, la adopción tardía, son heridas que no siempre sanan con amor, por profundo que sea. Capítulo 12. Sus intentos de formación. Durante sus periodos de estabilidad, José Fernando mostró interés por los estudios. Intentó retomar el bachillerato a distancia y se planteó incluso estudiar algo relacionado con el ámbito deportivo o social. Tenía facilidad para conectar con personas vulnerables, quizás porque él mismo sabía lo que era sentirse roto. En 2022, desde el Centro de Cienpozuelos, comenzó un taller de escritura emocional. Según fuentes cercanas, redactó varios textos sobre la figura de su madre adoptiva, a la que todavía llamaba Mamá Rocío. También escribió cartas para su hija que planeaba entregarle cuando ella fuera mayor. En ellas hablaba del perdón, del valor de levantarse y de la necesidad de romper los círculos de dolor. Aunque Ortega Cano ha sido una figura presente en la vida de José Fernando, su carácter distante y a veces hermético dificultó la comunicación emocional. José Fernando necesitaba palabras, abrazos, contención, pero muchas veces solo encontró disciplina y control. Su relación con Gloria Camila, sin embargo, ha sido una montaña rusa. Pasaron de la complicidad fraternal a peleas muy sonadas. En público, Gloria siempre defendió a su hermano, pero en privado llegaron a distanciarse por su comportamiento errático, sus malas decisiones y la presión constante. Pese a ello, cuando llegó el momento más crítico, ella estuvo ahí. Durante los años de internamiento de José Fernando, fue Gloria quien gestionó sus salidas, su tratamiento, su protección ante la prensa. Muchos aseguran que lo hacía por promesa a su madre, por lealtad al apellido y por cariño genuino. Capítulo 14. El amor imposible con Michu. La relación entre José Fernando y Michu fue apasionada y destructiva a partes iguales. Se conocieron en 2015 y desde el primer instante conectaron. Pero ambos arrastraban heridas que el otro no sabía curar. Ella buscaba estabilidad, él, comprensión. Y en medio, una hija que fue luz y carga al mismo tiempo. Tuvieron múltiples rupturas. Ella lo acusaba de desaparecer, de recaer, de no estar a la altura. Él la culpaba de controladora, de llevar sus problemas a los platós. En 2024, cuando intentaban recomponer su vínculo, Michu sufrió un aborto que la dejó devastada. Se supo después que José Fernando le había sido infiel durante ese embarazo. Tras el aborto, Michu se alejó emocionalmente. Aunque nunca lo hizo del todo, algo se rompió para siempre. Aún así, mantenían contacto por su hija, e incluso compartían fines de semana familiares. El amor seguía presente, pero ya no era suficiente. Capítulo 15. Su faceta como padre. José Fernando ha dicho en más de una ocasión que ser padre lo salvó. La primera vez que sostuvo a su hija en brazos, entendió el amor incondicional. Pero no supo gestionarlo. Los primeros años de Rocío estuvieron marcados por su ausencia, sus ingresos en clínicas, sus altibajos emocionales. Michu asumió casi en soledad la crianza. Pero nunca le impidió ver a la niña. José Fernando hacía videollamadas desde el centro, le mandaba dibujos, cuentos grabados con su voz. En sus días de permiso, se volcaba en ella. Tras la muerte de Michu,
el vínculo con su hija se ha vuelto su razón para vivir. Ahora, más que nunca, se esfuerza por estar presente, ser coherente, evitar recaídas. Dice que no puede devolverle a su madre, pero sí puede ser un buen padre. Y eso es lo que intenta, día a día, sin descanso. Capítulo 16. El país que lo juzgó. Pocas figuras han sido tan vilipendiadas por la prensa del corazón como José Fernando. Desde joven fue tratado como el hijo problemático, el descarriado, el dolor de cabeza del clan Jurado Ortega. Rara vez se habló de su dolor, su adopción, su salud mental. Solo importaba el escándalo. Tertulianos sin formación médica especulaban sobre sus adicciones, su pasado, su futuro. Algunos incluso sugerían que Ortega Cano debía desentenderse de él. Nunca lo hicieron con empatía. José Fernando fue un ejemplo más de cómo el sensacionalismo arrasa con la humanidad de las personas. Y sin embargo, él nunca respondió con odio. Guardó silencio, pidió ayuda y trató de curarse. Aunque muchos lo dieron por perdido, sigue aquí, luchando, cuidando de su hija y tratando de construir un futuro digno. Capítulo 17. El legado de su madre. José Fernando mantiene viva la memoria de Rocío Jurado en lo más profundo. Aunque la perdió cuando era aún joven, sus recuerdos son intensos. La recuerda cantando en casa, abrazándolo fuerte antes de salir de gira, cocinando los domingos, sonriendo con los ojos. En privado, ha confesado que muchas veces ha sentido su ausencia como un abismo. Que si ella hubiera estado, todo habría sido diferente. Que su presencia lo habría salvado de muchas caídas. Pero también dice que es su voz la que lo impulsa a seguir. Que cuando está a punto de rendirse, escucha su eco. Y que ahora, cada paso que da por su hija es también un homenaje a la mujer que lo eligió como hijo cuando nadie más lo hacía. El renacer de José Fernando. Hoy, José Fernando Ortega Mohedano vive con la discreción de quien ha sufrido demasiado. No da entrevistas, no acude a eventos, no quiere ser famoso. Solo quiere ser libre. Libre de adicciones, de etiquetas, de cadenas. Es un hombre con cicatrices profundas, pero también con esperanza. Su hija es su motor. Su hermana, su aliada. Su madre, su guía invisible. Y él, por fin, empieza a perdonarse. Muchos aún lo recuerdan por sus errores. Pero quienes lo conocen ahora hablan de otra persona, más madura, más tranquila, más consciente. Alguien que, pese a todo, ha decidido vivir. Y en una sociedad que tantas veces sentenció, quizás ya es hora de mirar a José Fernando no como el hijo roto de una gran artista, sino como lo que siempre fue, un ser humano que solo necesitaba ser visto de verdad. Sigue ingresado en el Centro San Juan de Dios de Cienpozuelos, donde lleva desde 2017 recibiendo tratamiento por adicciones y trastorno de personalidad. Actualmente disfruta de un régimen de semilibertad, con permisos los fines de semana y salidas diarias al pueblo, donde mantiene hábitos saludables y anonimato. Su evolución ha sido positiva, se ha integrado bien, sigue una rutina, rechaza malas influencias y se comporta de forma estable. A punto de cumplir 32 años el 17 de junio de 2025, marcó un punto de inflexión, cerca del alta definitiva, más sereno y centrado. Familia y terapeutas coinciden en que ya está preparado para volver a la vida fuera del centro, aunque consciente de que aún necesita continuar con apoyo. Preparándose para el futuro. Participa en cursos de informática y mecánica, con interés real en formarse para encontrar empleo tras el alta. Su intención es independizarse y montar un pequeño negocio, además de buscar una vida tranquila en el sur de España para estar cerca de su hija. Padre presente y protector. Aumentan las videollamadas con su hija Rocío y ya planea custodia compartida con Michu, su madre fallecida, como eje central de su vida futura. Mantiene una relación cercana con su padre, José Ortega Cano, quien ha expresado públicamente su orgullo y esperanza. Cuenta con el apoyo incondicional de Gloria Camila, su hermana, quien ha sido un pilar durante años y reconoce que él ha demostrado voluntad real de cambio. Relaciones personales.
Mantiene buena sintonía con su entorno. Se muestra abierto a reconectar con personas importantes, como Rocío Carrasco, cuya puerta dejó abierta públicamente en enero de 2024. Desde inicios de 2024 mantuvo una relación estable con Michu, pero tras su trágico fallecimiento en julio de 2025, su enfoque emocional se ha centrado aún más en su hija.